Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver acerca de todo lo que es gasometría. Principalmente, tengan en cuenta que la gasometría es un examen de gases arteriales, ¿ok? A diferencia de lo que es cualquier tipo de otro examen, por ejemplo, de sangre, este directamente se extrae desde la arteria, ¿ok? Entonces, por ende, siempre es importante solicitarlo para pacientes, por ejemplo, que tengan valoración acerca de la oxigenación o alguna insuficiencia respiratoria, también la ventilación, el trastorno ácido-base, ¿no? Que ahí lo sacamos si el paciente está frente a una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria, ¿ok? Enfermedades, por ejemplo, infecciosas respiratorias, también el tromboembolismo pulmonar, la obstrucción también de la vía aérea superior, asma, EPOC, EPI, patologías pleurales, neoplasias, enfermedades neuromusculares que afecten también la ventilación pulmonar, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿ok? Enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, edema agudo de pulmón, y el SDRA, que es el síndrome de diestrés respiratorio agudo, ¿ok? Que esto lo van a volver a ver, estos temitas todo, por ejemplo, acá en simología, algunos que otros lo van a tratar, ¿no? Pero la mayoría son en medicina uno, en la parte de neumología. Ok, chicos, entonces, miren, es recomendable a todos los pacientes antes de sacar un AGA que les haga el test de Allen. Ya ustedes ven semiología, o digamos así, las arterias, tanto las radiales, la radial como la cubital, para valorar lo que es la perfusión de esta misma, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una arteria cubital afectada, pues la arteria radial es la que nutre, digamos, hacia la mano, ¿no? Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esto y hacemos un AGA, por ejemplo, aquí en la arteria radial, entonces podemos generar lo que es una estenosis y por ende complicar al paciente llevándolo así a la necrosis inclusivamente de la mano. ¿Ok? Entonces, el test de Allen siempre se le debe hacer a todos los pacientes antes de sacar el test. ¿Ok? Ustedes saben que eso valora lo que es la perfusión y ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué datos nosotros obtenemos a nivel de un examen de gases arteriales? Principalmente la presión parcial de oxígeno, la presión parcial o arterial de CO2 y también el pH, ¿no? Ya que podemos valorar si es alcalino o ácido, ¿no? La CO2 total también, el bicarbonato, la base de exceso y también, por ejemplo, podemos valorar la hemoglobina, hematocrito, la saturación de la hemoglobina e inclusivemente los electrolitos. ¿Ok? Entonces, por ahí, chicos, ya tienen qué es lo que nos va a dar estos gases arteriales. ¿Ok? Acuérdese, ya, desde acá les digo que para hacer digamos así, por ejemplo, si ustedes les dicen, si yo quiero valorar los electrolitos en un paciente, ¿qué le debo solicitar? La mayoría dice, ya, pero el AGA te puede dar los valores de electrolito, pero no es específico para este mismo. ¿Ok? El AGA valora principalmente todo lo que son los gases arteriales y toda la perfusión, digamos así, pulmonar. ¿Ok? Así que si les van a pedir, por ejemplo, electrolitos, simplemente digan electrolitos séricos. ¿Ya? Porque, nuevamente vuelvo a explicar que este también aparece en lo que es en el AGA, pero es más específico sacarlo los electrolíticos séricos. ¿Ok? Como su interpretación. Ya, principalmente, ustedes acuérdense, ya, estos datitos que les voy a poner acá, que cuando aumenta el hidrógeno, o es decir, los ácidos, ¿por qué se debe el aumento del hidrógeno? Por ejemplo, por el dos a nivel pulmonar, la disminución del bicarbonato, y eso que nos arroja que haya lo que es una disminución del pH. Cuando ustedes tienen el pH disminuido, pues se le denomina acidosis. ¿Ok? Simplemente con esto tú sacas que, por ejemplo, que el pH esté disminuido, entonces desde ya dices acidosis, ¿verdad? Pero tú no sabes aún qué tipo de acidosis es, si es una acidosis respiratoria o metabólica. Y a eso nosotros lo denominamos como identificar el trastorno primario. ¿Ok? Por ejemplo, si predomina el aumento del CO2, es decir, que el pulmón no está eliminando correctamente el CO2. Entonces, la respuesta viene a ser acidosis respiratoria. En cambio, por ejemplo, cuando hay mucha o excesiva eliminación o consumo de bicarbonato, entonces el trastorno primario viene a ser una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un pH de 7,2, ya disminuido. Entonces, de frente se van a ver su CO2, pues, ¿no? El CO2, ¿cómo está? Si el CO2 de frente lo encuentran, por ejemplo, en 50, ¿ya? El CO2 está en 50 y el bicarbonato, por ejemplo, perdón, el HCO3 está, por ejemplo, en 24, o sea, ligeramente disminuido. Perdón, está en 20, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el CO2 está sumamente incrementado, no está en 50. Entonces, tú de frente te vas a orientar acá.
Ya está aquí. Entonces, tú de frente dices, ¿no? El trastorno primario, ¿cuál es? Una acidosis respiratoria. Inversamente, como les estoy diciendo, por ejemplo, a veces pueden encontrar un bicarbonato en 6 o en 15, o sea, sumamente disminuido. Y este, por ejemplo, no sé, en 43, se le puede encontrar en 37. Entonces, la causa primaria, ¿cuál es? El bicarbonato. Entonces, sería una acidosis metabólica. ¿Ok? Por el otro lado, ¿qué sucede cuando hay una disminución de los hidrogeniones? Por ende, también hay lo que es una disminución del CO2, ya aumenta el bicarbonato y por ende el pH incrementa. Entonces, ¿eso que te produce? Una alcalosis. Acuérdese que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Es decir, mientras aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Inversamente proporcional viene a ser el CO2, porque si el CO2 disminuye, el pH aumenta. Lo contrario es cuando el CO2 aumenta, pues el pH disminuye. ¿Ok? Y bueno, eso para que tengan en cuenta, chicos, ¿ok? Bien, ahora sí, pasamos a ver los valores normales brevemente. Les he traído aquí una mnemotecnia, digamos así, o una forma de cómo que se recuerden. Ya, esto me ayudó bastante a mí cuando estaba en semiología. Es la mnemotecnia, digamos así, 45, para que se acuerden. ¿Ok? Por ejemplo, esto te va a servir para qué? Para el pH, el CO2 y para el sodio. Miren, el pH va a valores desde 7,35 a 7,45, cumpliendo estos dos. Bien. Por otro lado, también tenemos a la presión del CO2, en la cual va de 35 a 45. Y bueno, el sodio, ya, ¿no? 135 a 145, cumpliéndose esto de acá, ¿no? Entonces, esos chicos, para que tengan un valor de referencia, estos valores desde 20 a 26, el anión gap, que lo vamos a ver, ya, anión gap o brecha aniónica, va de 8 a 12, es decir, de 10 más menos 2, ¿ok? Por otro lado, también tenemos el exceso de bases, que es de menos 2 a más 2. Estos son sus valores, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿ok? Dentro de esto, digamos así, esos valores normales, ¿ok, chicos? Así que por ahora, no se confundan en eso que lo vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Los valores del potasio va de 5 a 5 miliequivalentes, cloro 95 a 105 y el calcio que va de 8,5 a 10,5. ¿Qué quiero que se lleven los tres primeros, chicos? El pH, la presión del CO2 y el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ustedes acuérdense que es importantísimo para regular, por ejemplo, el nivel pulmonar, lo que es la ventilación, tanto si es por hiperventilación o hipoventilación, ¿no? Cuando ustedes tienen una hiperventilación, o sea, una ventilación aumentada, aquí el paciente va a eliminar bastante CO2, ¿ok? Bota demasiado CO2, ¿ok? En cambio, en una hipoventilación, el paciente no va a poder eliminar correctamente el CO2, entonces lo mantiene, ¿no? El CO2 se mantiene y por ende empieza a disminuir el pH. ¿Por qué? Porque se empieza a formar lo que es una acidosis. ¿Ok, chicos? Entonces, con esto que les acabo de decir, si les preguntan ahorita brevemente, ¿en qué causas creen, por ejemplo, que te produzca una acidosis respiratoria? Cualquier causa que nos evite generar una buena ventilación. Por ejemplo, una neuropatía, un paciente que ha sido intoxicado, por ejemplo, así como los que son papeados, por ejemplo, con opioides. ¿Ok? Cualquier trastorno de conciencia que genere, por ejemplo, por alguna sustancia, el paciente no va a ventilar correctamente. Por ejemplo, también alguna una tumoración, digamos así, ¿no? Que imposibilite la distensión completamente, alguna parálisis del músculo que no te permita hacer lo que es una acción completa, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes se lo tengan en cuenta, porque desde ahí, ya con un único criterio, o digamos con razonamiento, ya lo van a sacar, ¿no? Entonces, por eso la teoría también, ¿ok? Bueno, el anion gap, chicos, ya acuérdense de esto, que solamente lo vamos a calcular en pacientes que tengan acidosis metabólica. Acuérdense de esto, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿qué es el anion gap? Es la concentración de aniones no medidos en la sangre, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Para dar, digamos así, el diagnóstico de que por qué se está produciendo una acidosis respiratoria. Bien, siempre debemos corregir también lo que es la anemia,
¿ok? Porque, miren, los valores del albúmina, mientras disminuyen, por ejemplo, acá dice, ¿no? Disminuye 1 miligramo, ¿ya? De albúmina por decilitro, disminuye 2,5 mil equivalentes del anión GAP, ¿ok? Sus valores normales de la albúmina, ¿cuál es? 4,5. ¿Ok? Entonces, cuando te pongan en tu casito, te ponen ya un montón de datos, pH, tal, no sé, por ejemplo, 2,5. Entonces, está disminuido. Y por ende, te puede salir, por ejemplo, que tienes un anion gap, no sé, disminuido o normal, y tú lo pasas por desapercibido y no marcas acidosis metabólica. ¿Ok? Por eso es importante calcular lo que es el déficit, bueno, corregir la albúmina para dar un buen diagnóstico, digamos, si hubo un valor exacto del anion gap. Entonces, ¿cómo se calcula el anion gap? Se va a calcular, por eso ya lo sabes, ¿no? 135, 145 son valores normales. Cloro, ya, más bicarbonato. ¿Esto cuánto tiene que salir para que sea normal? 10 más menos 2. Es decir, de 8 a 12. ¿Ok? Entonces, ¿cómo corregimos la albúmina? Pues lo vamos a corregir de 2,5 por 4, ¿ya? 4 menos el albúmina del paciente. ¿Ok? Como el ejemplo que les estoy diciendo acá, que te ponen albúmina. Entonces, ¿cómo sería? 2,5 por 4 menos la albúmina del paciente, que es 2,5. Entonces, esto lo sumas, bueno, lo calculas, lo restas, lo multiplicas y esto te sale. Entonces, ese valor que te sale aquí, cuando tú corriges la albúmina, lo sumas a lo que te salió en la anión gap. Y es ahí cuando te da el valor correcto, digamos así, de la anión gap. ¿Ok, chicos? Así que con más adelante, con un ejemplo, lo vamos a entender mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Si no, bueno, antes de mencionar, tenemos un anion gap aumentado cuando este se cursa con normocloremia, que también lo voy a explicar un poquito más adelante, el anion gap normal, en hipercloremia, y el anion gap disminuido. ¿Ok? Y es por eso, como les estoy diciendo que únicamente lo vamos a calcular en una acidosis metabólica, entonces te va a salir, ¿no? Bueno, acidosis metabólica con anion gap normal. Acidosis metabólica con anion gap aumentado. Acidosis metabólica con anión gap disminuido. Estos tres te puede salir, ¿no? Entonces, tú ya tienes las causas determinadas, ya qué tipo de patología, de aumento de qué tipo de aniones, o qué tipo de patologías, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarreas, perdón, diarreas o vómitos, te produce un anión GAP normal. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a explicar más adelante con cada una de estas patologías. ¿Ok? Por otro lado, también podemos hacer el bicarbonato corregido. Y eso es únicamente para determinar si el bicarbonato del paciente sin la acidosis con anión aumentado. ¿Ok? Si nosotros simplemente queremos determinar cuáles son los valores de carbonato, tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Cómo se calcula? Paciente más anión GAP menos 2. Y el valor de esto te sale el valor normal, digamos así, del bicarbonato. Útil para ver si, por ejemplo, si es una disminución, por ejemplo, de bicarbonato o por el acceso de otro tipo de base, ¿no, chicos? Entonces, hasta aquí vamos a ir pronto, ¿ok? ¿Qué quiero que se lleven en cuenta? Por ejemplo, ya, si nosotros a nivel pulmonar vemos que nuestro pulmón está fallando, ya digamos está en una hipoventilación, ¿ok? Por ende, empieza a incrementarse lo que es la producción de CO2. Entonces, cuando este se aumenta, ustedes saben que esto finalmente va a generar el pH disminuido, o sea, una acidosis. Entonces, ¿eso qué sucede? Que el riñón lo capta, compadre, tú estás mal. ¿Ok? Entonces, como él está almacenando mucho ácido, que es la presión del CO2, el bicarbonato lo detecta y empieza a eliminar. ¿Ok? Empieza a eliminar CO2, empieza a botar más por la orina y lo corrige. Digamos, perdón, lo empieza a eliminar este, ácidos, ya que son los hidroquinones. Entonces, ese sería el mecanismo compensatorio que daría el riñón, ¿ok? Cuando el paciente está recaudando muchos ácidos a nivel pulmonar, ¿ok? De la misma forma, si el paciente, por ejemplo, está teniendo o está perdiendo mucho la presión del CO2 o está perdiendo mucho CO2, entonces el pH empieza a incrementar, ¿listo? Y cuando este incrementa, el pH, perdón acá, el riñón también lo detecta, entonces dice, no,
pucha, tú necesitas más ácidos. Entonces, ¿qué hace? Disminuye, por ejemplo, la eliminación de los ácidos, ¿ya? O también empieza a eliminar lo que es bicarbonato por la orina, ¿ok? Para así, digamos así, normalizar los estados de ácido base. ¿Ok, chicos? Entonces, si el riñón está teniendo problemas, nuevamente, por ejemplo, está recabando muchos hidrogeniones, ya aumenta los hidrogeniones, o sea, ácido, el pulmón también lo detecta. Entonces, ¿esto qué va a generar? Aumentando lo que es la ventilación, o sea, hace una hiperventilación para eliminar los hidrogeniones, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de CO2. ¿Ok? De la misma forma, si nuevamente está eliminando mucho, está eliminando muchos ácidos, ya por ejemplo, en un hiperaldosteronismo, ¿ok? Está eliminando muchos ácidos, pues el pulmón también lo detecta y empieza a disminuir la ventilación para tratar de almacenar mayor CO2 y así corregir el déficit de ácido base. ¿Ok, chicos? Entonces, es un mecanismo compensatorio bidireccional, ¿no? El riñón lo suple al pulmón y el pulmón también lo suple al riñón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan hasta el momento que no les haya quedado claro? Si no, para seguir avanzando. ¿Ok? Cuando ya empezamos a ver con las fórmulas y todo eso, lo van a entender mejor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien, Esmeralda. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Así que cualquier pregunta que tengan me lo hacen y normal. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, este es un algoritmo, digamos así, para que tú sepas leer un AGA. Ya tú sabes que un AGA te van a dar así. Ya, por ejemplo, en Perú lo dan así. Entonces, tú en lugar de estar perdiéndote con tantos valores, diriges tu mirada en el H, en la presión CO2 y en el bicarbonato. ¿Listo? Entonces, tú en esos tres vas a dirigir tu mirada, ¿verdad? Pero, miren, este algoritmo es bonito. Ya, miren, si ustedes tienen el pH que está menos de 7.25, es decir, ácido, ¿no? Listo. ¿Cómo está tu presión del CO2? Tú el toque te vas a mirar tu CO2, como te dije. Si tu CO2 está disminuido, menos de 25, y aparte ves que tu bicarbonato, ya que tu bicarbonato también está disminuido, por ejemplo, menos de 22, ya, entonces la causa principal, ¿cuál es? El bicarbonato. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué la causa principal es el bicarbonato? Porque se supone que en una acidosis, ya la presión del CO2 tiene que estar, perdón, acá, tiene que estar incrementada. Porque si la presión del CO2 incrementa, retiene hidrogeniones y por ende hace una acidosis. Pero aquí no cumple, porque nosotros tenemos el pH menos de 7.35, ¿verdad? Entonces, si este está disminuido y voy y miro el bicarbonato y está disminuido, ya, eso sí, pues no, porque el bicarbonato disminuye, entonces empieza a aumentar los hidrogeniones y por ende se hace una acidosis, ¿no? El pH disminuye. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí tú ya tienes tu trastorno primario que es el acidosis metabólica. Y por ende, en todas las acidosis metabólicas que vamos a hacer, vamos a medir el neurona. ¿Ok? Y de ese neurona ya te sale y ya te das las posibles causas. ¿Ok? ¿Qué sucede si en lugar de verlo disminuyendo la presión del CO2, lo vemos? Entonces ya está, ¿no? Tu trastorno primario, ¿cuál es? Acidosis respiratoria. Aquí sí cumple, ¿no? Porque aumenta la presión del CO2 y hace acidosis. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la compensación. Luego, si tenemos un pH ya mayor a 7.45, ¿listo? ¿Y la presión del CO2 cómo está? Menor de 35. Ya lo sacaste, pues, ¿no? Una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque si nosotros eliminamos mucho CO2, entonces van a incrementar las bases, ¿no? O sea, se eliminan muchos nicotinas y por ende que se va a generar una alcalosis. Entonces, sí cumple. ¿Cuál es el trastorno primario? Alcalosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, luego tenemos que si la presión está incrementada, ya no cumple, pues se supone que si está incrementada, tiene que generar una acidosis, pero en este caso tenemos una alcalosis. Listo, entonces vamos a mirar nuevamente el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato si este está por encima de 26? Ya, trastorno primario, ¿cuál es el alcalosis? La alcalosis
metabólica. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, todos tenemos que calcular la compensación. ¿Listo? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cómo calculamos la compensación? Es decir, ya, por ejemplo, vamos a tocar una imagen aparte. ¿Ya? Si nosotros tenemos alcalosis, ¿ya? Respiratoria, ¿ya? Y vamos a tener y una acidosis respiratoria, ¿ok? Si se supone, ¿ya? Que si este es el problema principal, es el pulmón, se supone que el riñón tiene que compensar. Si nosotros tenemos una alcalosis respiratoria, es decir, está disminuido la presión del CO2. Entonces, ¿cómo lo suple? ¿Cómo lo suple? Principalmente el riñón por medio de la eliminación de bicarbonato, ¿no? Empieza a eliminar por la orina bicarbonato o retiene hidrogeniones también, ¿verdad? Lo contrario sucede cuando hay un aumento de la presión de CO2. Entonces, ¿cómo se espera estar el bicarbonato? Pues el bicarbonato tiene que estar incrementado, ¿no? Para amortiguar este aumento de acá, porque esta es la base, ¿verdad? ¿Listo? ¿Y cómo debe estar, por ejemplo, los hidrogeniones en nivel renal? Pues esto empieza a eliminarse, ¿no? Le empieza a gustar en la orina. ¿Ok? Perfecto, así es, Miki. Ahora sí. Entonces, el material está subido, ¿ya? El material lo voy a subir y también el pasado por lo puedo pasar. ¿Ok? Terminando lo puedo pasar nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, en una acidosis metabólica, aquí la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de qué, seguro ya lo conocen, la fórmula de Winter. Perfecto. Esta fórmula de Winter, ¿qué nos dice? Ya que si se supone, ya miren, que una acidosis metabólica, ya, acidosis, hay pérdida de qué? De bicarbonato. Entonces, yo a nivel pulmonar, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a botar mayor CO2, ¿no? Entonces, vamos a decir que la presión 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Ok? Entonces, desde ahí comenzamos todo. ¿Cómo se supone que debemos estar, por ejemplo, en una alcalosis metabólica? En una alcalosis metabólica, es decir, que nosotros tenemos mucho aumento, digamos así, de bicarbonato, ¿no? O mucha eliminación de qué? De hidrogeniones. ¿Cómo se debe estar? La presión del CO2, pues este tiene que estar ligeramente incrementado, ¿verdad? Para suplir, digamos así, esta compensación. Entonces se dice, la presión parcial de CO2 esperado es igual a 0,7 por bicarbonato más 23 más menos 2. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que nosotros utilizamos para corregir una alcalosis y una acidosis metabólica. ¿Ok? Que más adelante lo vamos a poner en práctica. De la misma forma, la acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. ¿Ok? Cuando es aguda, se supone que el mecanismo esperado va a ser por medio de bicarbonato, ¿cierto? Esta va a ser la función del riñón. Entonces, viene a ser 24 más 0,1 por presión de CO2 menos 40. ¿Y qué sucede si es en la crónica? Pues en lugar del 0,1 lo vamos a sumar por 0,4. Y después viene a ser lo mismo. ¿Ok? La alcalosis respiratoria, principalmente, por ejemplo, cuando es aguda de la misma forma, es igual, ¿no? 24 ya más 0,2, pero acá el 40 para adelante, ¿no? 40 menos la presión de CO2. ¿Listo? ¿Y qué sucede si es en crónica? Pues en lugar de 0,2 lo pongo 0,5. ¿Ok, chicos? Estas fórmulas, por ejemplo, para temas de examen parcial, es necesario que se la aprendan, ¿no? Es necesario que se la aprendan. Pero, por ejemplo, cuando ustedes están en la clínica o en el hospital, pues esta forma lo pueden tener en los cuadernitos o al toque en el teléfono, ¿no? Entonces, ya. Para temas de examen, por ejemplo, hoy puedo que les pregunte la fórmula de Winter. Ya, entonces, aquí les he traído un ejemplo. Y por favor, quiero que todos me ayuden por el chat, todos, por favor, para ver si nuevamente vuelvo a explicar o si ya lo volvieron, si ya lo entendieron. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos un paciente, ¿ya? Que se le saca que el pH es 7,32, el bicarbonato está en 18 y la saturación del CO2 está en 34. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario, chicos? Con lo que les estoy diciendo. pH disminuido, listo. La presión del CO2, perdón, bicarbonato disminuido
y CO2 en 34. ¿Quién creen que es? Primero comencemos ya. Veamos, ¿es una acidosis o es una alcalosis? ¿Quién creen que es? Acidosis, muy bien. Ahora, una vez que nosotros sabemos que es acidosis, vamos a ver la presión del CO2. Este está 34. Entonces, ¿cómo creen que está? Pues está, digamos, dentro de los valores normales, ¿no? O ligeramente disminuido. Entonces, principalmente, la principal causa, ¿cuál es? La disminución del bicarbonato, ¿verdad? Entonces, el trastorno primario, ¿cuál es? Una acidosis metabólica. Muy bien, muy bien, muy bien, Ariana, muy bien, chicos, a todos los que están por el chat. Así es, así es. Entonces, como les dije, una vez que tú ya identificas tu trastorno primario, tenemos una acidosis metabólica. Entonces, en todas las acidosis metabólicas tenemos que sacar el anión GAP, ¿verdad? Entonces, principalmente, antes de eso, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a usar la fórmula de Winter, ¿verdad? Entonces, calculando. Si un paciente tenemos aquí, ya que el valor de bicarbonato es 18, entonces lo cambias, ¿no? Entonces sería 18 más 8 más menos 2 por 1,5 total, ¿no? ¿Cómo te sale? 35 más menos 2, es decir, 33 a 37, que esto se espera para que digamos que está compensado, ¿ok? Se espera que la presión de 2 se mantenga entre los valores de 33 a 37 para decir que estamos frente a una acidosis metabólica compensada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? Una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué? Porque miren, ¿cómo están sus valores del CO2? El valor del CO2 está en 34. ¿Y qué dice acá la compensación? Que debe estar entre 33 a 37 para decir que está compensado. Ah, ya, entonces está respondiendo correctamente nuestro pulmón. Entonces está compensado. Bien. Ahora, ¿qué sucede si ya omitan, por ejemplo, que el valor que tiene el paciente no es 34, sino el valor es 39? O sea, está encima de lo que estamos predisponiendo. Por ejemplo, según la 33 a 37, para decir que está compensado, ¿cierto? Pero, y está por encima, 39. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la presión del CO2? Entonces, si aumenta la presión del CO2, aumenta los hidrógenos, disminuye el pH, es decir, una acidosis. Entonces, yo no quiero que esté completamente aumentado el CO2. ¿Por qué? Porque si yo tengo una acidosis, ¿para qué me va a ayudar si está incrementado? ¿Ok? Entonces, como no está dentro de los valores normales de 23 a 37 para decir que están compensados, entonces sería una acidosis metabólica descompensada. ¿Con qué? Con una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay una acidosis respiratoria, el bicarbonato incrementa. Entonces, este está incrementado. ¿Ok? ¿Y qué sucede si en lugar de tener 39 tengo 30? O sea, sus valores, digamos así, para que sea compensado es de 33 a 37, pero este está en 30. O sea, está por debajo. Bien. Entonces, si nosotros sabemos que mientras más disminuye el CO2, el pH, ¿cómo está? Incrementado. O sea, se hace una alcalosis. Entonces, ¿cómo sería? Así, metabólica descompensada más alcalosis respiratoria. ¿Ya ves? Y así, ya está. Y ahí lo tienes. Entonces, así son sus temas de examen, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieren que repite? ¿Mm? Si no es así, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro, chicos? Muy bien, todo claro. Perfecto. Entonces, este, chicos, es para que ustedes vean cuáles son las causas de una acidosis metabólica, cuáles son las causas de una alcalosis metabólica, y igual de la misma forma de acidosis y alcalosis respiratoria. Bien, entonces, principalmente, por ejemplo, si ustedes tienen ya la acidosis metabólica, van a calcular, ¿verdad? Si la un gap le sale aumentado, la nemotecnia es Kussmaul, ¿ya? La nemotecnia Kussmaul, ¿qué nos dice? Que las causas de una acidosis metabólica con un gap aumentado es tosis, por ejemplo, ¿ya? La uremia, listo, salicilatos,
metanol, ya, aldehído, el aldehído, y también el aumento de qué? Del lactato. ¿Ok, chicos? Y también el aumento del etilenglicol. ¿Listo? ¿Por qué se dice que el anión GAP ya aumentado nos da una normocloremia? Porque miren, ya el cloro está dentro de los valores normales. Lo que tenemos que aquí es que hay un rápido consumo o una pérdida de bicarbonato más el aumento de otros tipos de perdón, se me fue el nombre, el aumento de los otros aniones, ¿no? Cetonas, uremia, metanol, etcétera, ¿no? Entonces, el cloro está normal. Pero ¿qué sucede en una acidosis GAP normal? Pues aquí tenemos una hipercloremia. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de gases. Ya miren cómo estamos aquí, el cloro totalmente incrementado, ¿no? Aquí, ¿cuáles son las causas de una anión GAP normal? Por ejemplo, la nemotenia es DIFEA. Ya no se sientan humillados, chicos. DIFEA, diarrea. ¿Listo? Insuficiencia suprarrenal y renal. Fístula, también por ejemplo biliar, intestinal o pancreática, o un fármaco que nosotros lo conocemos muy utilizado y mucho lo se utiliza, la espironolactona. ¿Listo? Al igual, por ejemplo, la acetosalamida y la acidosis tubular. Para que me entiendan, chicos, bien, voy a hacer un esquema. ¿Ya? Usted, el guión primero inicia con qué? Con el glomérulo, ¿verdad? El glomérulo lo filtra y acá tenemos principalmente el túbulo contorneado proximal. Listo. Luego empieza a formarse lo que es la asa de Henle descendente, ya luego la asa de Henle ascendente, para formar así lo que es el túbulo cortoneado distal. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí, chicos? En el túbulo cortoneado distal. Aquí tenemos la función de la aldosterona. ¿Ya? Por ejemplo, una hipovolemia, está perdiendo líquidos. El sodio, ustedes saben que el sodio, cada vez que nosotros absorbemos sodio, empezamos a absorber este H2O, ¿no? O sea, es decir, agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida de líquidos, entonces el sodio va a disminuir y va a ser detectado ¿por qué? Por la mácula densa, ¿no? Esta mácula densa va a estimular las células extraglamulares para formar ¿qué? La renina. Esta renina empieza a activar todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para generar vasoconstricción y empezar a aumentar la producción de aldosterona. ¿Ok? ¿Cuál es su función de la aldosterona? Pues esta aldosterona va acá al túbulo contorneado distal y empieza a aumentar la reabsorción de sodio, o sea, jala sodio. Pero esto tiene una consecuencia, que cada vez que jala sodio, bota un potasio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el riesgo? De que en cualquier momento podemos hacer una hipocalemia, ¿cierto? Ya, pero una vez que se termine de eliminar, digamos así, los almacenes de potasio, en lugar de estar botando potasio, comienza a botar ¿qué? Los hidrogeniones. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué sucede en un hiper, que lo van a ver en medicina 2, un hiperaldosteronismo? Es decir, que empieza un tumor que empieza a producir mucha aldosterona, ¿no? Y si empieza a producir mucha aldosterona, empieza a reabsorber mucho sodio y mucho potasio, bota, ¿no? Por mucho bota potasio y también bota, ¿ya? Y bota ácidos, o sea, hidrogeniones. Entonces, ¿cómo cursa el paciente? Pues con una hipocalemia y con una disminución de los ácidos y por ende una alcalosis, pues, ¿no? Entonces, esta alcalosis que te produce una alcalosis metabólica. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí, ¿qué sucede con la espironolactona? La espironolactona va y bloquea, ¿ok? Bloquea la aldosterona, lo bloquea. Entonces, en lugar de estar resolviendo sodio, vamos a empezar a botar mucho sodio y vamos a almacenar mayor potasio y por ende también mayor hidrogeniones, porque no lo va a estar eliminando correctamente, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo que lo explica. Entonces, aquí tenemos, pero la tona va a producir una acidosis metabólica, ¿por qué? Por bloquear a la aldosterona. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí está para que lo entiendan cuando lo vean, porque a veces te preguntan, ¿no? De lo siguiente, ¿cuál es el mecanismo de un hiperaldosteronismo? Y te dicen acidosis respiratoria, acidosis metabólica,
alcalosis metabólica y finalmente una hipercalemia, ¿no? Entonces tienes que decir cuál de las anteriores no. ¿Ok? Entonces, con lo que les acabo de explicar, creo que está más entendidito. Bien, ¿cuáles son las causas del ion gap disminuido? Por ejemplo, cationes aumentados, por ejemplo, un aumento del calcio, del magnesio, litio, o también el ion G, y una hipoalbuminemia, ya cuando disminuye el albúmenas, que les estaba mencionando, ¿no? Una hipoalbuminemia, y también el mieloma múltiple, ¿ya? Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad o un cáncer hematológico por componente M, ¿no? Que lo vamos a ver en hematología de medicina 2. ¿Ok? También una hiperlipidemia, ya, una hiperlipidemia, intoxicación por yodo, bromo, o inclusivemente, por ejemplo, en errores de laboratorio, chicos. Entonces, estas son las causas principalmente de una acidosis metabólica. Acuérdese, ya que en los gases arteriales, una vez que nosotros los sacamos y por ahí, por ejemplo, se fuga un poquito de sangre venosa a nuestra muestra, entonces ya no sirve. O sea, eso lo cambia completamente todos los valores. ¿Ok? Y por otro lado, ¿cuáles son las alcalosis metabólicas? Pues principalmente son concentraciones inversas entre el bicarbonato y el cloro, ¿no? Frecuentemente, ¿qué existe? Por lo que les estaba explicando, va a existir lo que es ¿sí? Una hipocalcemia y también una hipocloremia, ¿ok? Por ejemplo, ácidos, o bueno, o asociados, perdón, chicos, asociados a hipopotasemia. Por ejemplo, el empleo de qué? De los diuréticos, ¿ya? Empleo de los diuréticos. Por ejemplo, los bloqueadores de asa y los tiacidas. Por ejemplo, la furosemida, ¿no? O la hidroclorotiazida. ¿Ok? Empleo de laxantes, uso crónico de glucocorticoides y lo que les estaba explicando, ¿no? Un hiperaldosteronismo. ¿Listo? Un hipoaldosteronismo. ¿Cuál es la pérdida excesiva cuáles son las asociadas a pérdida excesiva de hidrógeno en cloro? Por ejemplo, cuando un paciente está vomitando, ¿no? Vómitos, aspiración de contenido gástrico o también diarrea clorada congénita. ¿Ya? Aporte excesivo de bases o precursores, también, por ejemplo, cuando utilizamos el bicarbonato de sodio, citrato lactato de sodio, carbonato de calcio o también una alcalosis post-hipercámnica, ¿no? Cuando a un paciente se le hace una rápida corrección de una hipercapnia con aumento compensatorio del bicarbonato. ¿Ya? Perfecto, chicos. En una acidosis respiratoria, ya porque les estaba explicando, ¿no? Acidosis respiratoria. Mi pulmón no está botando bien los hidrogeniones, que en este caso sería los CO2. ¿Cuál es la principal causa? Ya pues, ustedes saben, chicos, la hipoventilación. ¿Listo? ¿Qué sucede en una hipoventilación? Pues no botamos correctamente el CO2, ¿no? Y nos intoxicamos. ¿Esto qué nos puede producir? Por ejemplo, opiáceos, benzodiazepinas, anestésicos, neurolépticos, que estos van a generar una depresión, ¿no? Una depresión por medicamentos. O también, por ejemplo, una depresión central, cuando hay una afectación del centro del bulbo respiratorio. Por ejemplo, puede ser una cefalitis, una ACV, un tumor o una obesidad. En la desmyelinización también, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Ustedes saben que hay lo que es una neuropatía periférica, ¿no? Por lo que es una alteración o anticuerpos contra la mielina. Entonces, los músculos no van a reaccionar correctamente y se viene a afectar, ¿no? Por otro lateral, amiotrófica, que esto es una enfermedad mixta de las motoneuronas, ¿no? ¿Eso qué sucede? Que tampoco hay lo que es una buena función motora de los músculos, ¿ok? Lo que les estaba explicando. También, por ejemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, el miastenia graves, difteria, inclusivemente el botulismo, ¿ok? En la alcalosis respiratoria, si este principal es una hipoventilación, pues este es una hiperventilación. O sea, elimino mucho CO2. ¿Ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, la ansiedad histérica? Un paciente, ya esto acuérdese, ¿qué sucede en los velorios? Ya en los velorios, cuando están llorando por un familiar y comienzan a desesperarse, empiezan como que, empiezan como que a hiperventilar, ¿no? Entonces, esto principalmente es la principal alcalosis respiratoria. Y ven que de la nada, cuando están hiperventilando, empiezan y se desvanecen, ¿no? O sea, se desmayan. Por lo que, por sí misma, ¿no? ¿Cuál es el principal tratamiento? Pues yo la agarro a la señora, la que está hiperventilando, señora, póngase esta bolsita. ¿Ok?
y todo el dióxido de carbono que lo está botando, nuevamente se lo regresa, ¿no? Entonces, este es el mejor tratamiento para una alcalosis respiratoria, que la principal causa es una hiperventilación. ¿Ven? También, por ejemplo, pacientes que tengan una estimulación central de respiración, lo que les dije, ¿no? También dolor, frío o la excitación. Estimulación periférica, toda hipoxemia, por ejemplo, una altura, insuficiencia cardíaca congestiva, acá neumonía, perdón chicos, tenemos errores todos, neumonía, embolismo pulmonar o inclusivemente el asma y el EPOC. ¿Ya chicos? Miren, ¿qué quería resaltar? Ya que cuando nos dan un examen de gases arteriales, también podemos evidenciar acá el exceso. Listo, pero este datito, miren, lactato. Ya, si ustedes van al lactato, sus valores normales es que esté de 0.0 a 2.0. Acá está, miren, en 11.5, totalmente incrementado. Entonces, miren, si nos vamos a ver nuestro pH, el pH ¿cómo está? Disminuido. Entonces, ¿qué es? Una acidosis. ¿Cómo está la presión de CO2? Normal. ¿Y cómo está el bicarbonato? Completamente disminuido. Entonces, ¿cuál es el trastorno primario? Una acidosis metabólica. Ya, se supone, como está incrementadísimo aquí el lactato, al ojo le saco, ya no, este paciente tiene el aumento del lactato, porque acá están, miren, lactato incrementado. ¿Y eso en qué se aumenta? Por ejemplo, en infecciones, cuando empiezan a producir un shock séptico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aumenta hay lo que es una alteración en el metabolismo, digamos así, aeróbico y comienza el anaeróbico, ¿no? Que en lugar de estar produciendo ATP, también empezamos a producir lactato. ¿Ve? Entonces, hasta ahí, chicos, lo tenemos clave, todo, ¿no? Esto simplemente es para repasar y por mismo razonamiento que les dije, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a practicar. Para que nosotros calculemos un buen nuestro AGA, tenemos que verificar que el examen o el estudio haya sido veraz, o sea, que ha sido muy bueno, ya que no haya ninguna fuga ni nada, mucho pensamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Nosotros en la historia clínica es importante para saber la posible causa. Si el paciente que viene con vómitos un montón, ya me imagino cuál es la causa, ¿no? ¿Bien? El examen físico, pues van a determinar también la ayuda diagnóstica. Por ejemplo, ustedes ya lo han visto en que si no entraron en la clase, la respiración acidótica de Kussmaul, ¿no? Entonces, si tú encuentras a un paciente que respira así profundamente, ya empiezas a pensar que tiene una acidosis metabólica. ¿Bien? Luego, vamos a desarrollar el estudio. Primero, vamos a identificar el trastorno primario, vamos a determinar si hay una respuesta compensatoria o no, y finalmente vamos a determinar nuevamente en más pacientes con acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces tenemos a Sandario, ¿ya? Sandario con un pH de 7.30, la presión del CO2 en 38 y la presión, bicarbonato en 20. ¿Ya? Cloro 107, sodio 140 y la hemoglobina acá. A ver, chicos, todos por el chat. ¿Cuál es el trastorno primario en este escenario? ¿Es una acidosis? ¿Es una alcalosis? A ver, los escucho. Bueno, los leo. Muy bien, Esmeralda. Acidosis. Trastorno primario, acidosis. ¿Ok? Como dijo el doctor, dame nombre y apellido. ¿Qué tipo de acidosis es? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Adriana, muy bien, chicos. Es una acidosis metabólica. Perfecto. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. El mecanismo primario, el trastorno primario. Ahora sí, la compensación. ¿Está compensado o descompensado? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula de 20. ¿Cómo era? 1.5 por carbonato más 8 más menos 2. Entonces, vamos a calcular. Entonces, la presión de esperado CO2 es 0.5, ¿ya? Por, ¿cuánto es el valor del carbonato? De carbonato 20, ¿no? 20. ¿Qué más nos dice? Más 8. Más 8. ¿Listo? Luego, más menos 2. A ver si puedo utilizar mi calculadora porque se saben, somos 20, ¿no? Para avanzar. Entonces, calculando, chicos, nos da 20, 28, ya, 28 por 5, más menos 2. Entonces, acá nos sale, ya, 40 más menos 2. Entonces, esto significa que debe estar nuestra presión del CO2, es decir,
Acá es CO2, chicos, perdón, ya no es CO2. La presión del CO2 tiene que estar 40 más menos 2. Es decir, que debe estar de 38 a 42. ¿Listo? Vamos a valorar. Nuestro paciente, ¿cuánto tiene la presión del CO2? 38. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que debe estar en 38 hasta 42 para decir que está compensado. Ah, ya, perfecto. Entonces, si mi talio tiene 38, entonces sería acidosis metabólica compensada a las justas, o sea, está en el borde, ¿no? El borde de ser descompensado, pero sigue estando compensado. ¿Bien? Luego, vamos a calcular el anión K porque ya sabemos que es una acidosis metabólica. ¿Cómo lo calculamos? Sodio, ya, menos cloro, más bicarbonato. Entonces, vamos a ver, ¿no? Tenemos un sodio. ¿Cuánto está el valor del sodio? 140. ¿Listo? Luego tenemos los valores de cloro, está en 107. Perfecto. Y el bicarbonato, ¿en cuánto está? En 20. ¿Listo? Calculamos y para que sea normal, pues tiene que salir 10 más menos 2. Bien, entonces sumamos, pues, ¿no? Primero sumamos el cloro, ya, cloro, o sea, 107 más 20, esto nos sale 120 menos 140. Entonces aquí nos sale 13. ¿Verdad? Nos sale 13. Entonces, ¿cómo sería 13 más menos 2, ¿no? Entonces, significa que el anión gap está, perdón, sí es 13. 13. Significa que el anión gap está aumentado o disminuido con este valor 13. Si se supone que debe estar de 10 más menos 2. Es decir, de 8 a 2. Acá está ligeramente incrementado, ¿no? Aumentado. Entonces, ¿qué sería acá? Una acidosis metabólica con anión gap incrementado. ¿Pero qué sucede? ¿Qué les dije acá? ¿Cuánto está su volumen? 2.5. Entonces, tenemos que corregirlo, porque ustedes saben que esta es la disminuye. Entonces, ¿qué dice? 2.5 por 4 menos la albúmina del paciente. ¿Cuánto es la albúmina del paciente? 2.5. Perfecto. Entonces, calculamos y sacamos, ¿no? Vamos a dividir, vamos a restar 4 menos 2.5 por 2.5. Entonces sale 3.7. 3.75. ¿Ok? Es decir, que esto, el valor que nos salió acá, lo vamos a sumar al anión gap, ¿no? Bien, acá estamos, miren chicos, acá. El anión gap con el volumen. ¿Ok? Esto lo vamos a sumar al anión gap. Entonces, si el anión gap nos salió 13, pues lo sumamos más 3.75, ¿no? Entonces, ¿esto nos sale cuánto? Nos sale 16.75. Es decir, confirmadísimo que nuestro anión gap está incrementado. ¿Ok? A ver, Lorena pregunta por qué se corrige el volumen. Porque nosotros sabemos, bueno, lo había mencionado, que cada 1 miligramo que disminuye la albúmina va a disminuir 2.5 miliequivalentes en el anión gap. Y si esto nosotros no lo percatamos, nosotros, por ejemplo, nos puede salir anión gap aquí, miren, ya, por ejemplo, en este ejemplo. Aquí a las justas nos salió 3. Pero, por ejemplo, pongamos que el pico está en 106 y acá nos va a salir 12. Ah, ya, decimos, el anión gap está normal porque va de 10 a 12, está normal. Y no se dan cuenta que la albúmina está disminuida. Entonces, si nosotros corregimos la albúmina, nos sale 3.5, a este 12 que nos salió del anión gap normal, sumamos 12 más 3.75 y acá ya nos sale 15.75. Es decir, que estamos con un gap incrementado y no nos estábamos dando cuenta. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Cómo sería? Compensada con un gap incrementado. Y ahí está tu respuesta. ¿Ok, chicos? ¿Alguna preguntita? La grabación lo voy a subir a Drive, así que después terminando la clase menciono. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo entendidito? Yo creo que sí, ¿no? A ver si me dejan ahí. A ver, chicos, los que están en el Zoom y también en TikTok, todo entendido. Buenísimo, buenísimo. Muy padre. Bueno, Esmeralda, espero que te haya gustado. Bueno, espero que a todos chicos les haya gustado.
Sin más, bueno, si gustan, podemos poner a práctica otro, ¿no? A ver, vamos a poner un pH de 7 punto, no sé. Ah, me olvidé de mencionar, aquí está, ya ahorita que me acuerdo. Perdón, chicos, me olvidé de mencionar acá. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un pH ya de 7,35 a 7,45? Ya, nosotros, mira, acá puede ser que nuestro paciente no se sabe si tiene acidosis o alcalosis, ¿verdad? Pero tiene un trastorno ácido-base. ¿Qué sucede si nos sale el pH normal? Pues vamos a valorar, por ejemplo, si la cuestión del CO2 está incrementado y el bicarbonato también incrementado, pues el trastorno primario, bueno, viene a ser una alcalosis, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ya principalmente este, ¿no? Pero ¿qué sucede si está disminuido el bicarbonato, la porción del CO2? Pues estamos frente a una acidosis. ¿Y qué hacemos en este caso? Pues vamos a valorar el exceso de bases, ya que el exceso de bases va de 2, y les dije, ¿no? De -2 a +2. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un exceso de bases en -10, por ejemplo, ¿ya? En -10, entonces está fuera de rango. Y pero si nosotros nos da un exceso de base, por ejemplo, de +1, entonces está en el rango, ¿no? Entonces sería un respiratorio. Es decir, alcalosis respiratoria o acidosis metabólica de acuerdo al exceso de base. ¿Ok? Ok, chicos, eso me olvidé de mencionarlo. Igual lo van a tener todo ahí. Bien, entonces tenemos un pH de 34, ya 32, 32. Tenemos la presión de CO2 en 50, ¿ya? Y la presión perdón, bicarbonato tenemos de 27, ¿ya? A ver, chicos, con esto nada más. ¿El trastorno primario cuál es? A ver, a todos. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Acidosis o alcalosis? Muy bien, Esmeralda. Tenemos una acidosis, ¿ya? Acidosis respiratoria. Perfecto. Acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, la presión del CO2 totalmente incrementado, ¿no? En cambio, el bicarbonato está también ligeramente incrementado, pero, perdón, está entre los valores normales, ¿no? Porque va de 22 a 28. Entonces, una vez que ya tú tienes la acidosis respiratoria, vas acá a tu fórmula, ¿no? Acidosis respiratoria, principalmente aguda, y calculas. Bicarbonato esperado de 24,0.1 por, y si está compensado o descompensado. Muy bien, chicos. ¿Ok?